Las consecuencias de las pasiones es el tema para el día de hoy. Las consecuencias de las pasiones. Realmente, hermanos, el obedecer o el dejarnos llevar por nuestras pasiones siempre van a traer consecuencias terribles. Siempre van a dañarnos a nosotros. Y dice que un joven se enamora de una chica, de una señorita, y se acuesta con ella, y el resultado fue una masacre de toda una ciudad, por esa situación, por dejarse llevar por la pasión. Ahora, esto no es una historia nueva. En la historia de las naciones, esto que estoy narrando les ha repetido una y otra vez. Pero ¿por qué este relato del que vamos a hablar el día de hoy está en la Biblia? Pues el apóstol Pablo nos dice que es para enseñarnos lecciones espirituales que son de gran importancia a nosotros mismos. Lo estoy diciendo parafraseando, pero lo que dice 1 Corintios 10:6, que esto ha sido escrito para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia tiene una enseñanza. No hay nada que sobre, ni tampoco que falte. Todo tiene una enseñanza. Pero esto empieza, fíjense, ¿con qué? Empieza con el pecado sexual. Todo empezó con la imprudencia de una jovencita. Una imprudencia que despertó la pasión sexual de un príncipe de los cananeos. Y es lo que vamos a ver en Génesis capítulo 34, versículo 1. Vamos a ver sobre la imprudencia de Dina. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Dina fue la penúltima de los hijos de Jacob. Y esto indica que cuando Jacob se establece en Siquén, Dina aún era muy joven. Es decir, podríamos decir que era una adolescente, una chiquilla. Y el problema empieza cuando Dina, dice, salió a ver a las hijas del país. En ese momento Jacob estaba viviendo cerca de la ciudad de Siquén, perdón. No era dentro, fuera. Dice en Génesis 33:18 que Jacob acampó delante de la ciudad. Así que cuando nosotros leemos que salió Dina a visitar a las hijas del país, podemos entender que Dina salió pues a visitar a las jóvenes que vivían allí en Siquén. Ella no vivía en Siquén, pero es probable que allí donde vivía juntamente con sus padres, pues tuviera pocas amistades, de su edad me refiero. Entonces dijo, no, pues ¿saben qué? Yo quiero conocer también qué hacen esas muchachas. Podemos imaginar la curiosidad que hay a la edad de la adolescencia, ¿no? Así quiero saber cómo viven las muchachas de Siquén. Quiero tener algún contacto con ellas. Algunos comentaristas son de la opinión que Dina salió a ver a una fiesta pagana en Siquén. O de repente alguna festividad ahí en la ciudad de Siquén. No lo dice la Biblia, pero los comentaristas es lo que dicen cuando leemos esta frase. Una adolescente mandándose sola salió a hacer lo que ella creía que estaba bien. Y la pregunta sería, ¿Dina hizo bien en salir con ese propósito? No nos menciona, pero no sabemos. ¿Será que sus padres le dieron permiso para ir a Siquém? ¿O será como algunos el día de hoy, pues los padres ni enterados están de todo lo que hacen los hijos? Ahora, ¿necesitaría permiso para hacer una visita como esta? Desde luego que sí. Un adolescente no se puede mandar sola. Necesita de los padres. Por un lado, podemos pensar que Jacob, recuerdan, él había comprado una porción de tierra de los hijos de Amor. Eso lo vemos en el 33:19. De repente podemos por ahí tal vez pensar que Jacob confiaba en el respeto que se había ganado porque había comprado una gran extensión de terreno y desde luego ya lo veían con respeto
también pues protección para su hija. Por ahí va más o menos la cosa. Sin embargo, es claro que aquí hubo una imprudencia de parte de esta muchacha. ¿Por qué? Porque al parecer, la Biblia no lo menciona, pero al parecer Dina fue sola. Nadie la acompañaba. Dígame, ¿qué hace una adolescente deambulando, vamos a decir, a las 3 de la mañana? O a las 12 de la noche, en lugares donde no hay ni luz. ¿Qué hace? Sola. Pero hay. Es decir, ni su padre ni sus hermanos acompañaron a Dina como era la costumbre de esos tiempos. En esos tiempos no salía sola. Dina dice que fue a la ciudad de Siquem, es decir, totalmente desprotegida y se está exponiendo a un gravísimo peligro. Debemos recordar, mis amados hermanos, que los padres tenemos la gran responsabilidad de cuidar de nuestros hijos en todo momento. No cuando tenemos tiempo, sino en todo momento. Y los hijos tienen la responsabilidad, especialmente las hijas, tienen la responsabilidad de ser prudentes. De ser prudentes. Con todas las noticias que nosotros vemos en la televisión, la prudencia debería ser un rasgo característico en todos nosotros. No tenemos por qué arriesgarnos, no hay una razón para hacerlo. La prudencia es muy importante. Cuando no hay prudencia van a suceder muchas cosas. Así que aprendamos de eso. Los padres somos responsables del control de nuestros hijos, pero nuestros hijos también tienen que aprender a ser prudentes. Versículo 2. Vamos a ver la pasión del príncipe. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Es decir, que mientras Dina estaba visitando Siquem, el príncipe de aquella tierra, no habla de un país, sino de una ciudad. Siquem era una ciudad. Cuando dice príncipe, era alguien importante allí en esa ciudad. La vio y dijo, wow, de esas no hay por Siquem, así que probablemente pues despertó gran curiosidad, era de repente muy atractiva y él se sintió atraído por Dina, al punto que no solamente se sintió atraída, sino que despertó pasión en él. Y él, guiado por esa pasión, y seguramente como todo príncipe acostumbrado a tener lo que él quería, pues dice que la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La palabra deshonró en hebreo significa humillar o afligir. Ahora, muchos dicen que fue una violación. Sin embargo, recordemos que este acto no se dio en el desierto, se dio en la ciudad, en Siquem. Si Dina no hubiera querido acostarse con el príncipe, a lo menos hubiera podido, ¿qué? Gritar y pedir ayuda. ¿Cierto, sí o no? Pero no vemos nada de eso. Para poder salvar su honra, pero no hay registro que esto hiciera esta muchacha. Por lo tanto, no debemos suponer que fue una violación. Cuando los autores del Antiguo Testamento o los escritores del Antiguo Testamento querían hablar de una violación, siempre usaban el verbo forzar. La forzó y se acostó con ella, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma de decir que fue violada. Por ejemplo, Deuteronomio 22:25, 2 Samuel 13:14, son citas que nos enseñan, para referirse a violación, utilizan la palabra forzar. Y en este caso no dice. Entonces la expresión la deshonró, lo que indica entonces es que le quitó la virginidad antes del matrimonio. Algo que era realmente vergonzoso en esos tiempos. Ahora ya no lo es. Ahora se burlan de la chica que cuida su virginidad hasta llegar al matrimonio. Y hay programas incluso en la televisión que hacen
Y yo recuerdo en una oportunidad hicieron un programa, jóvenes adolescentes, contando sus experiencias sexuales en el público. Pero también invitaron a una pequeña, a una jovencita. Las muchachas estaban en el orden de los 14 a los 16 años y todas habían tenido relaciones sexuales, las que iban entrevistando, y todas contaban y se ufanaban de todo lo que hacían, de todas las experiencias que sabían. Y le preguntaron a la última muchacha que estaba ahí, ¿cuándo fue tu primera relación sexual? Y ella dijo, yo no sé lo que es eso. Yo soy una señorita. Yo soy una hija de Dios. Pero todas la hacen. Y mira, todas ellas. Y todas las muchachas se comenzaron a reír. Porque ella era una cucufata. Porque ella no sabía vivir la vida. Entonces la muchacha se paró, se puso de pie, abrió su cartera y sacó su Nuevo Testamento y dije, mire, a mí mi vida no lo guía usted, ni la cultura, ni lo que digan ellas. A mí mi vida lo guía Cristo. Yo soy hija de un pastor. Y a mí no me importa. Estaba en público, estaba emitiéndose el programa en vivo. Dijo, a mí no me importa si su mujer es una prostituta y sus hijas son unas rameras y se acuestan con cualquier hombre. Pero yo seguiré lo que mi padre me enseñó desde pequeña y lo que dice la palabra de Dios, porque Dios, Él es mi Dios. Agarró y se salió del estudio y lo dejó como que no esperaba la reacción de una jovencita, así de una adolescente. Pero eso se ha perdido muchas veces. Dina era la hija de un hombre de mucha importancia que había recién establecido un trato comercial con el padre de Siquén. ¿Pero qué pasó? Pues Siquén actuó con insensatez, porque así son los jóvenes. Son insensatos para tomar decisiones. Por eso es importante siempre pedir el consejo de alguien más que tenga experiencia, de alguien espiritual. Muchas veces un adolescente pide ayuda a otro, un consejo a otro adolescente. ¿Qué le va a decir si no sabe? Tiene que pedir a alguien que tenga experiencia, pero que también no solamente sea de su propia mente, sino que sea una persona espiritual. Entonces, si hubiera habido prudencia, además de respeto, debieron de haber frenado esa pasión. Él era el príncipe de la ciudad. O sea, no era cualquiera, era el príncipe. A él no le hubiera sido difícil pues pedir la mano de Dina para poder casarse. Solamente tenía que haber esperado para actuar correctamente. Lamentablemente su comportamiento no fue el adecuado, siendo el príncipe y el futuro rey de Siquén. Debió haber sido pues un mejor ejemplo para sus súbditos. Pero no lo fue. Pero esta falta cobró un alto precio, como vamos a ver a continuación. Es probable que antes que se diera la relación sexual en sí, Dina fuera consciente qué cosa había provocado en Siquén. Quizás no intencionalmente, pero la mujer con ese sentido que tiene, seguro se dio cuenta que Siquén le estaba mirando, que le estaba observando, que algo quería. Y siendo pues el príncipe de aquella región, siendo el más distinguido de la casa de su padre, Dina, wow, dijo, no, pues que me eche el ojo a un príncipe. Se sentía muy halagada por ese interés que Siquén estaba mostrando por ella. Entonces acá podemos ver que el orgullo, más la imprudencia de la juventud, lo llevó a aceptar, quizás, acostarse con Siquén. Es decir, no midió las consecuencias. No pensó en lo que iba a pasar después. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con las pasiones sexuales, especialmente, pero no digo solamente a los jóvenes, especialmente en la juventud. Por eso el apóstol Pablo, hablando ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. No te dice resiste, mira hasta dónde vas a resistir. Huye. También de las pasiones juveniles
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan el Señor. Huye. Huye de las pasiones. Cuando se va a presentar, cuando está siendo tentado, huye. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Pues bien aplicado el refrán, ¿cierto? Por supuesto. Pero después de lo que pasó, fíjense, quieren remediar el asunto. ¿Cómo quieren remediar? Con la propuesta de matrimonio. Vamos a verlo. Muchas veces, hermanos, cuando un hombre logra tener relaciones sexuales con una chica, especialmente cuando haya sido una relación casual o una violación, muchas veces después de lograr su cometido pierde interés en la chica y sigue adelante sin ningún compromiso. Porque para muchos hombres lograr tener relaciones con una muchacha simplemente es un trofeo. Es una más de la lista. Y ese es el problema, que las muchachas tontas a veces no se dan cuenta de las intenciones de los hombres. Pero en el caso de Siquem no fue así, por lo menos por lo que dice a continuación. Se ve que luego de eso hay un amor, o sea, algo medio extraño, pero es lo que dice la Biblia. Versículos 3 y 4 dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. La Biblia dice que su alma se apegó a Dina y se enamoró de la joven. Esta es una expresión parecida al afecto que había entre Jonatán y David. ¿Ustedes lo recuerdan? El alma de Jonatán dice quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Está hablando de un amor puro. Pero es la misma palabra que se está usando. Es decir, por eso podemos decir que había un amor puro. Aún después de lo que habían hecho, había un amor genuino. Debemos reconocer que es bonito, pues, tener un sentimiento noble, un sentimiento de lo corazón, que aunque este hombre no conocía a Dios, tenía, vamos a decir, buenos sentimientos. Entonces, sintiéndose profundamente atraído por Dina, Siquem dice que habló al corazón de ella. ¿Qué quiere decir en el idioma hebreo hablar del corazón de alguien? Es un modismo que significa, pues, conquistar o enamorar, cortejar. Es lo que estaba haciendo. Y aunque haya sido un amor sincero, lo que queda claro es que el orden en que se dieron las cosas no estuvo bien. Primero leemos que Siquem se acostó con Dina y luego se enamoró de ella. Pues debió ser al revés. Primero enamorarse, casarse y acostarse. Pero no, se comieron el pastel antes de la boda. ¿O no es cierto? Pues sí, estoy hablando esos términos porque que me entiendan. Es lo que pasó. Y fíjense la pedida de mano, versículo 8 al 12. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se las deis por mujer y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. El amor que este príncipe comenzó a sentir por Dina, pues lo lleva al deseo de querer casarse con ella. Por eso Siquem le dijo a su padre, tómame por mujer a esta joven. Hamor accede al pedido de su hijo y va a pedir la mano de Dina para casarse. Sin embargo, debemos notar algo importante. Dina, ¿dónde estaba? En Siquem. Fíjese, ¿dónde estaba? En Siquem. No sé si capta la idea. En mi opinión personal, yo dudo
que ella se haya quedado secuestrada, que ella se haya quedado a la fuerza. Quizá fue por voluntad propia o quizá por vergüenza de tener que afrontar el qué dirán, o de afrontar frente a sus padres esa situación. Entonces se quedó allá. Aunque Amor fue a hablar con el padre de Dina, la conversación se dio con los hermanos también. Y Amor dice que pidió que Dina sea dada en matrimonio a su hijo, planteando pues la posibilidad de un mayor acercamiento entre la familia de Jacob y los habitantes de Siquem. Dice, si se casan, pues ahí habrá mayor acercamiento, podremos intercambiar cosas, ustedes podrán crecer, nosotros podemos hacer muchos negocios. Y el príncipe de Siquem, ¿qué hace? El príncipe de Siquem hace hincapié en esa propuesta y ofrece pagar cualquier monto que ellos pidieran como dote. No, no, yo lo quiero, estoy dispuesto a pagar cualquier cosa. Y emocionado, quizás por el momento, dijo, aumentad a cargo mío mucha dote y dones. O sea, se parecía, pues no, dijo, no, yo la quiero como de lugar. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Y parecería, escúcheme bien, parecería una buena propuesta y buenos sentimientos, pero no podemos dejar de ver que esta propuesta pudo ser una peligrosa trampa para la vida espiritual de Jacob y de su familia. Al invitarlos a casarse con los habitantes de Siquem y al invitarlos a hacer negocios comerciales con ellos, Amor estaba animando a Jacob a anular la individualidad que tenían como pueblo de Dios. Seamos un solo pueblo. No sé si usted va entendiendo eso. Aparentemente es algo bonito, una buena propuesta. Es como aquellas madres que son cristianas, sus hijos crecen dentro de la iglesia, su hija dentro de la iglesia, viene un mundano que tiene dinero, la pantalla, dice, pero es un buen chico, se va a casar con él, lo único que le falta es Cristo, pues le falta todo. Pero la mamá está ilusionada porque tiene un lugar donde vivir, porque tiene un coche que le van a dar, porque tiene algo seguro. O sea, lo que le interesa a la madre es eso. Y eso es un desastre de padres. Esos padres ni siquiera debieron haber nacido. Porque están mirando solamente la avaricia de su corazón. Y para muchos, los hijos son un estorbo. Qué tristeza. ¿Conoce gente así? Yo conozco. A muchos. Ya quieren que sus hijos se vayan. Y están buscando al mejor postor. En una oportunidad hablaba con alguien y me decía, mire, yo tengo un tío que si a mi tío le ofrecen, no me acuerdo, creo que me dijo, tantas cervezas, le da a su hijo para que se lo lleve. Dije, ¿estos son padres? Fíjese hasta dónde está la decadencia moral, hermanos. Ahora, regresando aquí, querían hacer un solo pueblo, Siquem con Jacob, pero Jacob tenía promesas de parte de Dios. Jacob era el patriarca y no podía hacerlo. Ahora, los hijos de Jacob no estaban hablando en serio, sino simplemente estaban, ¿qué? Siguiéndole la corriente a Amor. Su intención no era unirse con los ciudadanos de Siquem, desde luego, sino vengarse por esa deshonra que habían causado a su hermana. Y esto era muy peligroso para Jacob. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios era hacer diferente a las naciones paganas que en esos momentos existían. Y fue precisamente por esto que Jacob fue enviado a la casa de Rebeca para buscar esposa ahí, para no juntarse con los demás. Ahora, el peligro, hermanos, de caer en la trampa aumenta con la tentación de una buena dote y las propuestas comerciales que estaban ofreciendo Amor. O sea, cualquiera hubiera dicho, esto es una bendición. Pero no es así. Tenemos que tener cuidado cuando hay propuestas que parecen demasiado bonitas, pero que finalmente no son de Dios. Cualquier propuesta que suena bonita, pero que te va a interrumpir tu vida espiritual, no es de Dios definitivamente. Dios no es loco.
para decir, entre comillas, bendecirte y que tu vida espiritual se comience a arruinar. Ese no es Dios. Tienes que entender que cada paso que das, cada cosa que haces, siempre sea ¿para qué? Para crecer en tu vida espiritual. Aún en la parte laboral, no es para que te corte, tienes que seguir creciendo. ¿Qué podemos aprender de aquí? Pues ante los eventos que ocurren en nuestras vidas, hermanos, siempre debemos estar alertas a las trampas espirituales de Satanás. Porque su deseo es que anulemos nuestra santidad. Que no vivamos en santidad. Que no vivamos separados del mundo. Todas las ofertas del enemigo siempre van a buscar romper nuestra comunión con Dios. Siempre. Las trampas de Satanás, eso es lo que van a querer hacer. Romper esa comunión con Dios. Así que tenemos que tener bastante cuidado con los pasos que damos, con las decisiones que tomamos. Y vamos a ver ahora pues la respuesta de los hijos de Jacob. El orden en que Moisés narra estos eventos da a entender que antes que Hamor llegara a la casa de Jacob para pedir la mano de Dina, la noticia de la deshonra de Dina pues ya había llegado a los oídos de Jacob, por la forma como está narrado, ¿no? Los hijos de Jacob estaban en el campo, dice, cuidando el ganado. Moisés afirma que esa fue la razón por la que Jacob guardó silencio, no dijo nada. Quizás, necesitaba ser apoyado por sus hijos y mayormente es sabio guardar silencio, pero en estas circunstancias Jacob debió haber ejercido su autoridad como patriarca, como padre, como líder de su familia, dando las pautas necesarias, aconsejando a sus hijos. Pero nos vamos a dar cuenta que nada de eso él hizo. Porque si hubiera actuado él, también con prudencia, y hubiera hablado a sus hijos, tal vez hubiera impedido que sus hijos llegaran a lo que llegaron, al crimen. Fue cuando llegaron los hijos de Jacob que recién se comenzaron a dar las negociaciones entre ellos y Hamor. Y en la respuesta de los hijos de Jacob notamos dos cosas importantes: la actitud y el engaño de parte de los hijos de Hamor. ¿Cuál es su actitud? Versículos 5 al 7, fíjense. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Es decir, no dijo nada, ¿se dan cuenta? No dijo nada hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Cuando los hijos de Jacob se enteraron de lo que había sucedido a Dina, estaban enojados. Muy enojados. Ahora no, ahora pasa normal. Mira que... bueno, pues como ellos también lo hacen. Pero acá vemos una realidad diferente. Estaban muy enojados. El texto bíblico dice, se entristecieron los varones y se enojaron mucho. La Reina Valera actual traduce, se indignaron y se enfurecieron mucho. ¿Por qué? Moisés afirma, porque Siquem hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. La palabra vileza se traduce de la palabra navala, que significa insensatez o estupidez. Y este es el primer uso, perdón, se me corrió acá. Cuando dice, hizo vileza en Israel, hizo por la estupidez que hicieron. Porque mire la forma como lo está llamando.
en Israel. Recuerdan que este es el primer versículo, hermanos, del nuevo nombre de Jacob. ¿Recuerdan que Dios cambió su nombre de Jacob a Israel? ¿No? Entonces, cuando dice hizo vileza en Israel, debe ser interpretado como hizo vileza a la familia de Israel, de Jacob. Lo que Siquem hizo con Dina, pues iba contra la moral e iba contra la ética de la familia de Jacob. Es lo que estaba diciendo. Pero ¿qué más vemos de los hermanos de Dina? El engaño, versículo 13 al 18. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre, con palabras engañosas. Mire lo que resalta ahí la Biblia. Con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Estaba hablando de algo ya de la parte religiosa. Sí, es abominación. Sí, captan ese, tienen que entender esa parte. ¿Para qué? Porque es el mensaje que estás transmitiendo a ellos. Están siendo engañados, está siendo una mentira, pero es la figura, porque siempre lo religioso como que apacigua las cosas y la gente cree. ¿Sí captan la idea? Entonces lo hazla de esa manera para que ellos también ¿qué? Le crean, ¿no? Porque entre nosotros es abominación, mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Es decir, estaban aparentando. En vez de mostrar molestia ante Hamor y Siquem, dice que los hijos de Jacob respondieron con palabras como engañosas. O sea, ya habían mentido, ya lo tramaron. Primero indicaron que la única objeción al matrimonio sería que Siquem era un hombre que incircunciso. Y luego condicionaron el matrimonio a la circuncisión de todos los habitantes de la ciudad de Siquem. Si quieren, pues todos se tienen que, todos, sin excepción, y entonces sí vamos a ser un solo pueblo. Ellos dijeron, si todos los varones se circuncidan, hay un futuro entonces, ¿no? Otros matrimonios entre la familia de Jacob y los ciudadanos de Siquem y viceversa. Al insistir que todos los hombres de Siquem fueran circuncidados, los hijos de Jacob, lo que dieron la impresión es de que deseaban era esa pureza, ¿verdad? Esa pureza ceremonial para que Dina pudiera casarse con uno de ellos. Le estaban dando un lugar preponderante a la parte religiosa. Entonces ellos dijeron, pues sí, tienen razón, ¿no? Nosotros como que cayeron ahí, cayeron en la mentira. Porque hay muchos que usan la palabra de Dios también para mentir. Y eso es lo que vemos aquí. Es triste, hermano, reconocer que de alguna manera los hombres paganos actuaron de mejor manera que los herederos de las promesas hechas a Abraham. Porque Hamor y Siquem hablaron con honestidad o hablaron con transparencia, mientras que los hijos de Jacob hablaron con engaño y hablaron con astucia, hablaron con mentiras. O sea, ya lo traían dentro de su corazón. Porque de haber actuado de otra manera, Jacob y sus hijos podrían haber ganado de repente a estos paganos para la fe en el Dios de Israel. Pero ellos estaban preocupados en sí mismos, en ellos. Y la forma en que actuaron, pues frustró esta parte, este capítulo de la vida en el propósito de Dios, de que su pueblo fuera un testimonio a las naciones, luz a los que andaban en tinieblas, como el día de hoy sigue siendo. Y muchas veces nosotros, al actuar con imprudencia y al actuar con mentiras, también no somos luz en medio de las tinieblas, no somos sal en la tierra. Tenemos que nosotros siempre conservar lo que somos, al margen de las circunstancias por las que nosotros podamos estar atravesando. Así que con el fin de presionar a Hamor a acceder a su pedido, los hijos de Jacob declararon que si los ciudadanos de Siquem no aceptaban esa condición, ellos tomarían a Dina y se irían.
Y esta advertencia tuvo el resultado deseado. Porque dice, versículo 18, y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Es decir, ellos no sospecharon, hermanos, la verdadera intención de los hijos de Jacob al pedir la circuncisión de todos los varones de Siquem. Pero vamos a ver lo que sigue. Versículo 19 al 24. Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Es decir, que todo lo que él decía, todo el mundo decía, sí, estamos de acuerdo. Él llevaba la batuta. Versículo 20, entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Con la emoción del momento, Siquem no reflexionó sobre las implicancias de este extraño pedido. Quizás estaba alegre porque no le pidieron una suma grande de dinero, una dote grande de dinero, porque es lo que se tenía que dar en esos tiempos. De todos modos, el texto dice que no se demoró en cumplir la exigencia de los hermanos de Dina porque amaba mucho a Dina. El hecho de ser el más distinguido de toda la casa de su padre, pues le permitió llevar adelante su plan, porque lo que él decía, lo que él sugería, siempre se hacía. Siquem se reunió con su padre y con los varones de la ciudad, dice, es decir, con los ancianos, con la gente más respetable, y dice, la reunión se llevó a cabo a la puerta de su ciudad, que era el lugar común para tomar todas las decisiones públicas. Ahí se tomaban las decisiones. Y Hamor y Siquem presentaron el plan a los líderes de la ciudad y describieron a la ciudad de Jacob como varones pacíficos, aunque muy pronto iban a descubrir que no era verdad. Y argumentaron pues a favor de establecer una alianza con ellos. La única condición que ellos dijeron, pues que sean circuncidados, y dijeron, bueno, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Estaban viendo la parte económica. Vamos a intercambiar y eso, y Jacob, recuerden que había crecido bastante. Entonces ellos dijeron, podemos hacer grandes comercios con ellos. Y entonces los ciudadanos dijeron, pues sí, entonces está muy bien, pues vamos a aceptar la propuesta. Y el texto habla que los que salían por la puerta de la ciudad, que parece ser una forma hebrea de decir, los ciudadanos oficiales de la ciudad, hacían que todos se circuncidaran. Vamos a ver, versículo 25 al 29. ¿Qué pasa con los que se dicen pacíficos? Ellos no, sino Siquem, ¿verdad? Les dijo así. Pero sucedió que al tercer día, o sea, cuando se habían circuncidado todos, al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, pues estaban más preocupados en el dolor, estaban desprevenidos. ¿Sí captan la idea? Era el día de mayor dolor. Más preocupados estaban en su dolor, pues que en estar cuidando la ciudad y todo como acostumbraban. Por eso dice, y la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. ¡Qué tremendo! Mire, todo lo que desencadenó, ¿qué cosa? La pasión. Todo esto que estamos viendo son consecuencias de la pasión. Porque si no se hubieran dejado llevar por la pasión, nada de esto que estamos leyendo existiría en la Biblia.
Pero existe justamente como una gran advertencia, mis amados hermanos. Al tercer día de la circuncisión, cuando los varones pues sentían, dicen, mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, tomaron sus espadas y masacraron prácticamente a los hombres de Siquem. Seguramente fueron apoyados por algunos de sus siervos, y Simón y Leví eran dos de los hijos de Lea. Los otros eran Rubén, Judá, Isaacar y Zabulón. Por decir, los hermanos más cercanos, ¿verdad? A Dina. Y habiendo masacrado a toda la población, tomaron a Dina, su hermana de la casa de Siquem, y se la llevaron. Luego saquearon la ciudad y llevaron todo lo que había, animales, mujeres, niños, todos los bienes de la ciudad. No solamente cometieron asesinato, sino que también secuestro y robo agravado, diríamos, en estos términos. Si ustedes se dan cuenta, empezó con una pasión. Escúcheme bien, empezó con una pasión. Pero el pecado tiende a multiplicarse. No se olvide de eso. El pecado tiende a multiplicarse. Un pecado, vas a cometer otros 2 o 3 para cubrir el anterior. Y así va creciendo, va creciendo. Por eso que debemos tener cuidado. Entonces, al haber actuado de esta manera los hijos de Jacob, lo que yo pregunto, ¿fue un buen testimonio a las ciudades, a las naciones aledañas? No, pues, si así son estos, no. A partir de este momento, pues nadie querría tener contacto con Jacob, menos escuchar de Jehová su Dios. No querían saber nada. Cuando dieron rienda suelta a su ira, vengándose los hijos de Jacob, lo que estaban haciendo era opacando su testimonio ante los demás cananeos. Eso es lo que estaban haciendo. Y el versículo 27 dice que los que saquearon la ciudad fueron los hijos de Jacob. Esto podría darnos a entender que en este episodio de saqueo, todos los hijos del patriarca estaban implicados, apoyando la violencia de Simeón y Leví. Así todos estaban de acuerdo en lo que ellos habían hecho. Sin embargo, el versículo 30 indica que este acto barbárico fue perpetrado solamente por 2 hijos que estamos mencionando aquí. Si vemos la violencia fue desproporcionada. Si bien es cierto, la deshonra de su hermana por un hombre, eso no justifica la matanza de todos los varones de Siquem. Cuando el hombre quiere hacer justicia por su propia mano, siempre se va a exceder, porque el hombre por naturaleza no es justo. No es justo. Por eso que el Señor dice, mía es la venganza. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por eso que cuando hay una situación, nosotros tenemos que poner en las manos de Dios. Aunque aparentemente no pasa nada, dejen, Dios es el que se va a encargar, porque Él sí es justo, nosotros no. Entonces el comportamiento de Simeón y Leví pone en claro la necesidad de la ley. ¿De cuál? Ojo por ojo y diente por diente. Que eso está en Éxodo capítulo 21. A fin de que no haya excesos. ¿Te cortó una mano? Pues córtale la mano. O sea, lo que te hizo, eso. A fin de que no haya excesos. Versículo 30. Vamos a la parte ya final. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Pues desde luego no. Pero vemos la imprudencia de la muchacha. Y vemos la pasión del otro. Cuando Jacob se entera de lo que había pasado, pues vemos que cómo estaba amonestando a sus hijos. Y los condena por su ira. Y resalta cuáles son las consecuencias
que iba a traer, que iban a acarrear por lo que ellos habían hecho. Notemos el énfasis que da Jacob al perjuicio personal. Dice, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra. Se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ellos sabían de qué se trataba. La respuesta de Simeón y Leví indica pues la gran indignación que aún sentían por lo que Siquem había hecho con Dina. Todavía, a pesar de todo lo que habían hecho, ellos todavía tenían resentimiento, tenían odio en su corazón, a pesar que se habían vengado de esa manera tan fea. Y aquí tenemos algunas lecciones que podemos aprender entonces de este pasaje. En primer lugar, es el peligro de estar viviendo cerca del mundo. Siquem era una ciudad pagana. Hubiera sido mejor para Jacob no estar viviendo tan cerca, porque si no hubiera estado viviendo tan cerca, Dina no se hubiera ido a querer meter las narices ahí en el mundo. Muchas veces nosotros como padres tenemos a nuestros hijos, pero también lo tenemos cerca del mundo. Pero alguien dirá, pero ¿en dónde vamos a irnos? ¿Al desierto? No, digo, practicando cosas que el mundo practica. Mirando y todo, y aparentemente todo bien allá. La experiencia de Lot viviendo en Sodoma, pues debió haber enseñado a Jacob a tener mayor cuidado donde vivía. Porque Lot también vivía, ¿recuerdan? Se fue extendiendo hasta llegar a Sodoma. Y sabemos cuáles son las consecuencias. Dios destruyó totalmente. Algunos dicen que no fue por ser homosexuales y practicar la sodomía, sino porque no fueron buenos hospedadores. Dicen en mi país cuento chino. ¿Qué más? El peligro de no ser, estas son las consecuencias que podemos aprender. El peligro de no ser, de no estar listos los padres con lo que hacen nuestros hijos. No podemos dejar a nuestros hijos solos ahí que, ¿a dónde vas? No, ahí. Ahí. Tenemos nosotros como padres, y mientras nuestros hijos vivan en nuestro techo, se tienen que someter a nuestra autoridad. ¿Entendieron, padres? Mientras vivan en nuestro techo, nuestros hijos se tienen que someter a nuestra autoridad. Pero hay padres que hacen lo que los hijos le dicen. No. Ah, es que yo ya tengo mayoría de edad. Pues cómprate tu casa. Alquila tu casa, si quieres vivir. Hacer lo que se te alquila una casa, paga los servicios, todo lo que tengas que hacer. Mucha gente está acostumbrada y cuando yo puedo. Yo he visto estos casos. No, yo puedo. Y se van. No tienen ni una escoba para barrer. Se dan cuenta, ¡ay, la escobita vieja que servía ahora! Sí. Porque se necesita todo. Y todo cuesta. Y puede parecer poquito. Pero junta todos los poquitos. Y es un muchito. Entonces, los hijos se tienen que someter a los padres mientras están viviendo bajo su techo. Cuidado. ¿Por qué me controlas todo? Porque eres mi hijo. Si fueras hijo del vecino, me importa un cacahuate donde vayas, pero eres mi hijo. Eres mi hija. Y tengo que cuidarte porque es mi responsabilidad. Así que mientras los hijos vivan en la casa de sus padres, necesitan someterse a los padres. Porque si no, ¿a dónde vas? No, pues ahí termina, ya saben dónde. Lo acabamos de ver a Dina. Se fue a visitar. No, voy a visitar. Y comenzó a ver otras costumbres. Y en tercer lugar, también podemos aprender la importancia de que los padres sean buenos modelos y ejemplos a seguir. Sabemos que Jacob había actuado con astucia frente a Labán. Y mientras sus hijos iban creciendo, eran también espectadores y fueron aprendices de su padre.
Como resultado, un día llegaron a copiar la astucia y engaño que habían aprendido de su padre. Hermanos, la pasión engendra pasión. Siquén se dejó llevar por su pasión sexual y cosechó la terrible consecuencia de una pasión de venganza. Nunca, nunca subestimes a las pasiones, porque tarde que temprano traerán consecuencias a tu vida si tú no te sujetas al Espíritu Santo que mora en tu corazón y te sujetas a la carne. ¿Por qué? Porque recuerda que todas las cosas malas vienen de lo profundo del corazón del hombre. Las pasiones, los deseos, los anhelos, por cosas que no nos están permitidas. Pero como mi carne lo desea, muchas veces le doy placer a mi carne en lugar de poder yo vivir para la honra y la gloria de nuestro buen Dios.